Quería dedicar la sesión de hoy a una descripción de las fuentes y también a una descripción también de cuáles son los límites y cuál es la definición de lo que es literatura copta, ¿no? Hemos visto ya en 2 días una sociedad que es muy híbrida, en que hay unos componentes culturales, religiosos y lingüísticos muy variados. Y por lo tanto la producción escrita, la producción literaria de una sociedad tan compleja no puede ser más que también muy compleja. Y hay muchas cuestiones abiertas en cuanto a la definición de esta literatura. Una de las circunstancias en las que, a través de las cuales conocemos la literatura copta son muy diferentes a cómo conocemos, por ejemplo, la literatura griega o latina. Entre otras cosas, por ejemplo, hay una transmisión manuscrita que se interrumpe más o menos en la Edad Media. La producción original realmente se ha interrumpido mucho antes. En el siglo XII ya los textos más o menos son recopilaciones de textos anteriores, porque ya la población está en minoría y la producción de nuevos textos normalmente está ya en declive. Entonces tenemos manuscritos hasta la Edad Media, tenemos por supuesto comunidades coptas que siguen copiando manuscritos hasta mucho más adelante y hoy todavía la liturgia es en copto, pero ya no es digamos lo mismo. Luego los manuscritos que nos han llegado están muy fragmentados, es un poco lo que veían aquí. Esto es un manuscrito en papiro, pero hay muchos más manuscritos que están muy fragmentados. Hubo un expolio y dispersión de las principales bibliotecas antiguas medievales de Egipto. Tenemos el ejemplo de la biblioteca más grande conocida, que es la del Monasterio Blanco en el sur, en la Tebaida, que fue excavada en el siglo XIX y expoliada de tal manera que hay páginas del mismo manuscrito en 7 colecciones diferentes. O sea que, y esto dificulta mucho llegar a conocer un corpus literario cuando realmente está todo disperso y lo primero que hay que hacer es un puzzle para luego poder leerlo y estudiarlo. O sea que la situación está muy compleja, combinado con el hecho de que hay pocos coptólogos, que no es ahí como no es la profesión del siglo, y hay poca gente dedicada a esto y poca gente dedicada a recomponer este puzzle. Luego muchos de estos manuscritos que nos han llegado llegan con autorías cruzadas. Por ejemplo, San Atanasio se convirtió en un supuesto autor con cierto prestigio, entonces hay obras atribuidas a él pero que no son de él. Y estas cosas son muy difíciles de ir entresacando. Y también tenemos una gran cantidad de obras que solo están en copto, pero que son traducciones de otras lenguas. Y hablaremos de ellas. ¿Es esto literatura copta? Entonces hay muchos problemas de definición, entre otras cosas porque tampoco hay mucha tradición de estudio de la literatura copta, como por ejemplo la literatura latina que se ha estudiado, y entonces está todo muy bien definido y sabemos lo que es, y desde la Edad Media se ha seguido estudiando hasta nuestros días. Se ha estudiado a trompicones y lo que es el corpus y los testimonios son muy fragmentarios, ¿no? Entonces, lo que quería hoy tocar es no solo la literatura copta, los inicios de la literatura copta y sobre todo la definición, es también una historia de la lengua copta. Ayer mencioné un poco, ¿no?, la llegada de los griegos y los decretos publicados en bilingües, decretos bilingües en epigrafía bilingüe, incluso en diversas grafías. Tenemos estos decretos publicados en jeroglífico, demótico y griego, y esto realmente es porque desde que llegaron los griegos hubo una circunstancia de bilingüismo y una situación de contacto lingüístico que tuvo mucha influencia en cómo se desarrolla la lengua griega, la lengua copta, a partir de ese contacto continuo con la lengua griega, ¿no? La lengua copta es heredera directa de la lengua egipcia, o sea, es la misma lengua pero escrita con un sistema de escritura diferente y producto también de una evolución, porque la lengua ha evolucionado durante todos esos siglos. Aquí tienen jeroglíficos que me parece que son muy fáciles de distinguir porque son conocidos de todos, ¿no?
¿Cómo? No, es que alguien ha dicho algo. Ah, bueno, pero que esto está en que esto está en todos los museos. No, pero que esto está en todos los museos, es muy identificable, ¿no? Que luego cuando uno llega, cuando uno entra en otros... ahora le pongo cosas más raras y ya me dice. Por comparación verá como sí, que esto es como los jeroglíficos que son como de todos los museos, que son muy visuales, ¿no? Entonces son muy conocidos. De todas estas, les pongo aquí también un cuadro de las fases, ¿no? De las fases de lo que es el egipcio antiguo, medio y tardío, el demótico, que coincide un poco. Ahora veremos que realmente la coincidencia de tipos de escritura no son necesariamente cronológicamente sucesivos, sino que los hay que son contemporáneos, que se sigue escribiendo en jeroglífico, en hierático y en demótico a la vez. Sí, estos son fechas en las que surgen, ¿no? Pero estas son las fechas más o menos en las que se más o menos subdivide las fases de la lengua. Luego están las escrituras, pero las fases de la lengua son egipcio antiguo, medio y tardío, que se conocen por jeroglíficos y también por hierático, el demótico, que surge en el siglo VII antes de Cristo como un sistema muy cursivo aplicado a lo que son los documentos administrativos, y luego también se usará para la literatura, pero que coexiste con, por ejemplo, los jeroglíficos en monumentos, ¿no? Como escritura monumental, y el demótico será la escritura cursiva que se usará para documentos administrativos del día a día. Y luego, a partir del siglo I después de Cristo, ya se empieza a hablar de copto, aunque realmente ahora veremos cómo el tipo de escritura y lo que es la lengua copta como la conocemos, aplicada a la traducción de la Biblia, es del siglo IV, de finales del siglo III, principios del siglo IV después de Cristo. Pero hay los primeros pinitos en el siglo I ya. Y pongo el siglo XIV después de Cristo como, digamos, fecha final, aunque hay opiniones diversas, pero realmente con la llegada de los árabes el copto convive durante unos siglos, pero está en declive, y en el siglo XIV se piensa que ya realmente el uso es residual y el uso se reduce prácticamente a la liturgia. Y aunque hay quienes dicen que hoy todavía hay gente que habla copto en casa, es bastante dudoso, porque la población en el siglo XIV ya hablaba árabe al 100%. Bueno, vamos a ver un poco las escrituras. Esto es, como decía, el jeroglífico, y esto será hierático, que es el jeroglífico aplicado a papiro con tinta y con pincel, no con cálamo. El cálamo es lo que usaban los griegos, los egipcios usaban una especie de pincel, ¿no? Como para la escritura china es el mismo tipo de instrumento. Aquí tienen también, para que vean un poco cómo es simplemente es como una reducción de los rasgos para poder ser escritos de manera más continua. Y por fin aquí tenemos un par de inscripciones bilingües, para que vean también ejemplos de documentos, digamos, en los que se ve el contacto directo de los griegos con los egipcios, ¿no? Son dos estelas funerarias. El texto normalmente es el mismo, el texto que aparece en griego y el texto que aparece en egipcio, en demótico, que está ahí debajo. El demótico es una abstracción aún mayor de lo que es el hierático, es aún más cursivo. Y por ejemplo, estas estelas funerarias, que parecen textos tan reducidos, son muy interesantes porque sirven para comparar la onomástica, comparar cómo una persona tiene un nombre en griego y a veces no coincide con el nombre egipcio que tiene, y es la misma persona. La gente tiene como una doble identidad, una identidad hacia adentro, hacia su casa, y una identidad en la sociedad en la que tiene un nombre griego porque funciona más en la economía de la ciudad. Aquí tienen la piedra Rosetta, que les he puesto varias imágenes porque es interesante. Y aquí tienen la parte del jeroglífico, y que se ve muy claramente el cartucho en el que está metido uno de los nombres de los monarcas, y que fue un poco lo que dio la clave para el desciframiento, puesto que se comparó
se comparó los nombres que aparecían metidos en cartuchos y todos los signos que había dentro con los nombres que había en el texto griego. Y entonces de esa manera se fueron identificando los signos del nombre Ptolomeo, y ahí salen unas cuantas letras. Y así por eso la piedra Rosetta fue la clave para la identificación, para el desciframiento de la lengua egipcia. Esta es la parte demótica del mismo decreto de la piedra Rosetta, que es todo de época tolemaica, y ven cómo es una escritura bastante más cursiva, aunque también tiene el mismo carácter que la escritura jeroglífica. Y finalmente esto sería el griego, y si ven aquí, ahí ven que está el Ptolomeo, ¿no? Ptolemaios, y eso comparado con los cartuchos que estaban en la parte hierática, permitieron entonces hacer la comparación de los signos que había dentro, y se vio que realmente lo que ponía era Ptolomeo, pues entonces esto tiene que ser la P, esto tiene que ser la L, así como fue, ¿no? Y esto es otro documento en demótico, aquí ven, que se lee de derecha a izquierda, sí, siempre lo tengo que pensar. Y aquí tienen una etiqueta de momia, también en demótico, esto ya son documentos que nos interesan más porque están más cerca, bueno, al menos a mí, porque están más cerca de la época, porque ya son de época tolemaica, ¿no? Y entonces ya nos encontramos con el contacto de lenguas ya plenamente. Pero vayamos entonces a la lengua copta, ¿no? Que es heredera de la lengua egipcia, y vamos a ver un poco cómo se produjo esa adopción de un alfabeto, del alfabeto griego, y cómo se adoptó para una lengua que no es el griego. Lo cierto es que realmente la adopción del alfabeto ha seguido ocurriendo desde época de los fenicios a sucesivas culturas en el Mediterráneo, y siempre ese mismo alfabeto ha tenido que ser adaptado a lenguas diferentes que tenían fonéticas diferentes. Entonces había siempre que ajustar signos para que sirviera para representar, por ejemplo, vocales largas y breves, o solo 5 vocales, como tenemos en español hoy, o signos o algunos fonemas, yo que sé, fricativos o tal, que no existían en la lengua. Entonces, esto es una cosa que se iba dando, y la adopción del alfabeto griego por parte del copto es una más en esa historia de adopciones del alfabeto para lenguas, que tenía que, por tanto, sufrir una especie de adaptación. Aquí tienen un ejemplo del copto en epigrafía. Ahora volveré. El copto en un ostracon, que es un formato muy común para documentos, sobre todo del sur de Egipto, de la Tebaida. Hay un montón de textos de todo tipo, cartas, recibos, etcétera, escritos sobre restos cerámicos. Y aquí tienen, mucho más tarde, un códice mágico copto. Este es muy posterior, este es del siglo VIII, pero para ponerles ejemplos, y quiero hacerles notar ahora signos como este, ¿no? ¿Ven? Que tiene así como, que no existen en griego, ¿no? Pero todos los demás aquí tienen claramente una épsilon, o aquí tienen una sigma, una ni, épsilon. Vamos a la siguiente. ¿Ven este signo de aquí? Que es una ti, ¿no? Que es diferente. O sea, y este de aquí, que es como una S al revés, que es una jori, es el sonido gutural. O aquí no hay más. O aquí, este signo de aquí, que es como una W con una raya, que es la shei, que no existía en griego, ¿no? Y aquí, ven esta de aquí, esta es una gutural también, kiom, que significa fuerza. Aquí tienen otra vez la chancha, que es muy típica. Entonces, cuando se ve un texto parece griego, pero enseguida se identifican signos que son diferentes, y por eso son los signos que son, ahora lo veremos, los signos que sirven para sonidos que no existían en griego y que el copto necesitaba, y que el egipcio necesitaba. Y aquí tienen otro ejemplo, este es un manuscrito, este es el manuscrito Glacier, este es muy bonito, este es del siglo V, es un manuscrito pequeñito que es una traducción bíblica,
y ven también aquí la Jori. Este está un poquito pixelado, pero se ve. Ven aquí esta, es la Fi, porque el griego tiene una Fi, pero la Fi del griego era una sorda aspirada, no era una fricativa, no era filosofía. Y esta es una Fi, esta era una Fi. Entonces en copto se necesitaba la Fi fricativa. Aquí tienen, esta es la Jori, y tiene que haber por aquí una, y aquí tienen la chancha. ¿Ve? Se ve claramente, aunque luego esto se pone al lado de un manuscrito griego y tienen un aspecto muy semejante, porque la tradición de escriba es heredada, ¿no?, de la griega. Y aquí tienen el alfabeto, ¿no? Es el alfabeto tomado del griego, y si ven, la columna final es la que tiene todos esos signos, todos estos signos que no existen en el alfabeto griego. Todo lo demás son todos iguales, ¿no? Pero tienen la Shei, la Fi, la Fai, la Jori, Chancha, Kima y Ti. Ti es el único que es un silabograma, es como Tei, ¿no? Y es este de aquí. Todos estos signos provienen de signos en demótico, que se utilizaron, se adoptaron para estos, como decía, para estos sonidos que no existían en griego. De todas estas, hay algunas, por ejemplo, la delta, o la ji, o la fi, que se utilizan muy poco, se utilizan solo para préstamos tomados del griego. Entonces, si por ejemplo se hereda del griego la palabra adelfos, entonces la fi se va a utilizar, pero si no, el egipcio no tenía esta sorda aspirada, entonces no lo toma. Aquí les pongo uno de los primeros intentos de hacer una inscripción y de poner la lengua egipcia en griego. Y esta es una inscripción, es bastante antigua, es del siglo II a.C., y de hecho no está muy claro lo que pone, o sea, está descifrada un poco a medias, porque todavía era como alguien que ponía escrito con letras griegas más o menos lo que le sonaba. Es como si alguien quiere escribir en francés como le suena y lo pone así de cualquier manera, ¿no? Entonces, no está muy claro lo que pone. Lo que sí está claro es que este es el signo que vimos ayer para año, que aparece al principio de los documentos. Este es el año quinto. Entonces lo que esperamos a continuación es un rey, ¿no? Porque es año quinto de un emperador, un rey, un gobernador. Y tenemos aquí la palabra poro. Ro es rey en egipcio. Es el rey, y el rey es Urgonafor, ¿no? No está muy claro, es probablemente uno que se conoce también por otros documentos como Jaonofris. Luego, lo que sigue, creo, aquí sí ven Usire, que es Osiris, ¿no? Y aquí pone Penoto, que probablemente sea Penute, que es el dios. O sea que no está muy claro lo que pone. Yo la estudié hace un tiempo con un poco de interés, pero inmediatamente lo perdí porque no se puede saber. Pero es interesante porque es como uno de los primeros intentos de poner por escrito la lengua egipcia en alfabeto, ¿no? Entonces hubo, a partir de este momento, muchos intentos diversos, empezando por ejemplo, los nombres. Si recuerdan, ayer vimos un pequeño documento en el que se mandaba que se mandaba a arrestar a un cristiano que se llamaba Petosarapin. Bueno, pues ese es un nombre egipcio que ya solo para los nombres tuvieron que empezar a hacer poner en práctica, ¿no?, esa aplicación del alfabeto griego al egipcio mediante, en primer lugar, el uso de los nombres y también de los topónimos. O sea que eso ya se empezó a hacer muy pronto, y luego ya se empiezan a poner textos como este, por ejemplo, de manera un poco asistemática, para que luego lleguemos a finales del siglo III y ya haya una forma sistemática de transcribir la lengua egipcia en un alfabeto, y es lo que llamamos hoy copto, ¿no? Esto le llaman pre-antiguo copto. Aquí tienen un ejemplo de un texto escolar.
Esto es mucho más tardío, pero es interesante porque es un texto escolar en el que un estudiante hace como ejercicios es un cuaderno rubio, un ejercicio de escritura. Y tienen, bueno, aquí repite, si ven aquí pone lo mismo, aquí pone lo mismo que aquí, y lo repite varias veces, y luego empieza a escribir A, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota. O sea, escribe el alfabeto porque es un ejercicio, ¿no?, de escritura. Y uno diría, bueno, un ejercicio de escritura podría ser griego si no es porque todas las letras de aquí abajo son las letras añadidas. O sea que ya cuando se escribió este óstracon, ya estaba establecido el tipo de signos que se iban a utilizar para esos sonidos en concreto. Entonces ya, incluso con su orden, ¿ven? Es el mismo orden en el que se conocen, ¿no? Entonces está el alfabeto griego con estas letras, entonces al tener estas letras se convierte en alfabeto copto, porque ya tiene todos los signos necesarios para escribir la lengua, ¿no? Aquí dice, si lo ven, Macarios, para que vean un nombre que suena, ¿no? Macarios. Y es una repetición de cosas, es un poco como es un ejercicio de escritura, repite varias veces las cosas y no está muy, muy claro. Lo que empezamos a encontrar también transcripciones al alfabeto, precisamente en textos mágicos, para que abramos aquí un tema que no es cristiano, pero que realmente es una cosa que va en paralelo. Y si ven aquí este texto, esto es una transcripción esto está escrito en un papiro, este es el papiro, uno de los papiros mágicos conocidos, y ven que está escrito, todo está escrito, esto todo es demótico, pero entre las líneas ven que hay algunas palabras que están escritas con un alfabeto, ¿no? Casi todo lo que se lee aquí, que no lo voy a leer en alto porque son palabras mágicas y podríamos abrir las puertas del infierno, pero casi todo lo que ven aquí son palabras mágicas, son como abracadabra, ¿no? Voy a leer alguna. Barbaraizu, si no las decimos 3 veces no pasa nada. Y Aruzarba, por ejemplo, Maor Haram, esto no es egipcio. O sea, esto no son palabras egipcias, esto son palabras mágicas, son voces magicae. Y están escritas así, por encima, para aclarar la pronunciación de estas palabras, porque el sistema de escritura egipcio no tiene vocales. ¿Qué pasa si uno dice una palabra mágica mal? Muy mal. Que sale mal el embrujo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es una tontería pensarlo así, parece un chiste, pero realmente es muy importante pronunciar bien estas palabras. Entonces, esto es un manual de magia, esto es como un texto, unas instrucciones mágicas, un formulario mágico que explica cuáles son las fórmulas que hay que leer en alto, o sea, que contiene himnos y contiene textos que hay que leer y pronunciar en alto. Entonces, si se pronuncia mal, el procedimiento mágico que se está llevando a cabo saldrá mal. Entonces, es donde empezamos a encontrar todas estas aclaraciones. Ven que tienen muchas vocales, ¿no? Y hay muchas, por ejemplo, IAO, por ejemplo, Brimbainuyos, algunas sí que se pueden explicar desde palabras egipcias, pero otras incluso son palabras arameas o incluso hay corrupciones de palabras griegas. O sea, nos encontramos un poco de todo en lo que son las voces magicae. Pero es donde empezamos a encontrar los primeros como intentos sistemáticos de escribir la lengua egipcia por necesidades propias de una técnica, porque estos son técnicas, la magia. Todas estas cosas de magia, no piensen que eran cosas muy esotéricas. Muchas son para ganar un juicio, para que los caballos del contrincante tengan las patas lentas y entonces la carrera la gane mi caballo, o sea que y para conseguir el amor de una persona. O sea que esto no es, hay cosas esotéricas, es magia de andar por casa, de cotidiano,
cosas cotidianas. Entonces, esto hay que hacerlo bien, y esto había una gran difusión, y tenemos muchísimos textos mágicos porque realmente eran prácticas muy extendidas. Y eso explica que haya esta necesidad, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo, pero esto es en una inscripción, y ven aquí incluso estos son jeroglíficos explicados en demótico, y aquí tienen las letras griegas leyendo lo que pone aquí, ¿no? A ver. No, iba a leerlo, pero no lo leo. No voy a meter la pata mejor. Y aquí tienen otro ejemplo más. Esto es un ostracón, y tienen aquí incluso un cartucho con jeroglíficos. Tienen también demótico, y aquí tienen mes, gneu. O sea, que está escrito nub aquí, ¿no? Hay partes escritas ya en letras griegas. O sea, que tenemos muchos documentos que son muy interesantes, porque son los documentos de todo este proceso de adopción de un sistema alfabético para la lengua. Y luego les pongo este ejemplo, a ver qué tengo aquí, sí. Luego les pongo este ejemplo que es muy interesante, porque es un papiro que contiene un libro de los muertos, que tiene todo el formato de lo que sería un libro de los muertos egipcio. Lo que pasa es que todos los jeroglíficos que ven ahí no dicen nada. Son simplemente dibujitos que les parecía a quien fuera eran jeroglíficos, y que es un poco un testimonio de cómo en todo este proceso en el que se fue perdiendo el conocimiento de la escritura egipcia, la lengua siempre se habló y se siguió hablando hasta la Edad Media, pero lo que se perdió es el conocimiento de un sistema de escritura muy complejo que se enseñaba desde los templos, emanaba el conocimiento de esta lengua, salía de los templos, y cada vez se conocía menos. Pero en cambio esta población estaba rodeada de inscripciones en todas partes, incluso la población cristiana iba a los templos, porque los templos habían sido reconsagrados como iglesias. Entonces esto estaba en la presencia de todo el mundo, ¿no? Entonces seguía teniendo un cierto valor, y el hecho de que existan cosas como esta significa que los jeroglíficos siguieron teniendo una especie de valor simbólico. Y aquí un personaje en época romana quiso enterrar a su padre o su madre o quien fuera con un libro de los muertos, hizo lo que pudo, ¿no? Pero es muy gracioso, porque la escritura para leer egipcio es como que hay que mirar a la cara a los signos, ¿no? Entonces, si uno ve que los pollos miran todos para un lado, entonces hay que leer en esa dirección, mirándole al pollo a la cara, ¿no? Y aquí tienen este mirando para allá y este pollo de aquí mirando para allá, ¿no? O sea que están mezclados porque realmente el que lo escribió no sabía. Y ahora vamos a un poco, lo que les he puesto ahora son los primeros intentos, ¿no? de poner, y no era sistemático aún. En los papiros mágicos se está empezando a ver que había cierta sistematicidad, pero esto no llega hasta las traducciones de la Biblia, son las que realmente tienen un sistema de escritura establecido claramente. Tenemos muy pocos ejemplos de lo que se conoce como antiguo copto. O sea, lo que hemos visto hasta ahora se conoce como pre-antiguo copto. Esto es el antiguo copto, y les pongo el papiro Schmidt, que es conocido como uno de los pocos con un texto en copto, y que tiene, en antiguo copto, perdón, y que tiene algunos signos ya que se ven, pero que no son los mismos que se establecieron después. Entonces tienen este signo de aquí, que es raro, este signo de aquí, que es como raro también. Creo que los tengo todos aquí los tienen. ¿Ven estos signos de aquí, que no son exactamente iguales? Por ejemplo, este signo de aquí es la Shei, que será luego el que es como una W con una raya. O sea que estos son primeros intentos de poner, de dar a estos signos a estos sonidos un signo concreto. Y esto es, y este texto precisamente es un texto más o menos mágico religioso, más bien es una oración pidiendo justicia, ¿no? Es medio mágico, ¿no? Y esto aquí que les pongo es uno de los fragmentos de un manuscrito ya de los manuscritos tempranos
que ya tenían un alfabeto copto establecido con unos signos que ya no van a cambiar hasta ahora, ¿no? Y tienen aquí, ven aquí la Jori, tienen aquí la Chancha, tienen aquí la Fei, tienen aquí la Shei, y este es el Evangelion Kata Mar con o Kata Matai. Esto creo que es Mateo. Aquí lo tienen, el Evangelio según Ma, y aquí pone Mateo. Hubo también una serie de dialectos, ¿no? Se pueden imaginar. Estos dialectos ya existían, por supuesto, en una zona geográficamente tan amplia y con zonas muy aisladas. Es normal que la lengua se dialectalice, ¿no? Pero más o menos en el siglo IV, cuando llegamos al siglo IV, que es cuando se empieza a poner por escrito en alfabeto, es cuando realmente se empiezan a ver las diferencias en unos dialectos y en otros, porque si piensan que el demótico, que todos los sistemas de escritura anteriores no eran un poco defectivos, no marcaban las vocales, por ejemplo, no se veían realmente las diferencias. Por otra parte, toda la epigrafía monumental también tendía a restringir los dialectos y a como unificar un poco la lengua. Entonces eran inscripciones monumentales que tenían una sola lengua. Entonces era como los dialectos no afloraban en estos textos. Sin embargo, cuando empezamos a encontrar textos escritos con un alfabeto que marca muchas más diferencias y que destaca diferencias fonéticas, todas las vocales y sobre todo es que las diferencias en copto sobre todo se dan en vocales entre los dialectos. Entonces se empieza a ver que realmente hay muchos dialectos. Por otra parte, lo que hace el uso de un alfabeto es popularizar mucho la escritura, porque es muy fácil de aprender. Aprender demótico, aprender jeroglífico es complicadísimo y se aprendía además en círculos bastante cerrados en los templos. De repente un alfabeto se aprende en una tarde. Entonces la gente tenía mucho más acceso a la escritura y entonces tenemos más documentos de norte a sur y se pudo ver que existían efectivamente una serie de dialectos. El boaírico es el dialecto de esta zona, es el dialecto que hoy se utiliza en la liturgia, es el único que sobrevivió a la quema y es el que ha sobrevivido y se utiliza hoy en la liturgia de la iglesia de la iglesia cristiana de Egipto de norte a sur, de la iglesia copta. El fayúmico, como su nombre indica, es el dialecto del Fayum. Mesoquémico es el de Medio Egipto. Queme es el nombre de Egipto, ¿no? Pues mesoquémico es del Egipto Medio, es todo este de aquí que está subdividido en varias variantes diferentes. El acmímico es el de la zona de Acmim, que es Panópolis. Acmim es el nombre egipcio de la ciudad conocida en griego como Panópolis, que está aquí más o menos donde ven la manita. ¿Se ve? Sí, se ve. Ven aquí la manita. Ese es el acmímico. Y el saídico es el dialecto de la zona de la Tebaida. El saídico va a ser el copto clásico. Es el copto en el que se escribieron todas las primeras grandes traducciones de la Biblia. Los grandes autores como Shenute van a escribir en saídico y el saídico se convierte en una especie de el dialecto que se extendió de norte a sur hasta que lo sustituyó el boaírico. Fayúmico, mesoquémico y acmímico desaparecen más o menos en el siglo VI y boaírico y saídico son los únicos que quedan y el saídico desaparece más o menos en el siglo IX y queda el boaírico hasta hoy en forma de lengua litúrgica. A ver qué tengo aquí. Aquí tengo unas cuantas palabras para que vean un poco cómo se diferencian, en qué se diferencian. Arriba tienen la palabra son, que significa hermano. Y como ven, son es en boaírico, en fayúmico es san, en mesoquémico es san, en saídico es son, en licopolitano es san y en acmímico es san. La siguiente palabra es interesante también, es la palabra para lengua, las, les, las, les. Y la palabra ran, que significa nombre,
les muestra también otra característica interesante del fayúmico, y es que el fayúmico no diferencia entre la R y la L. Entonces, todas las R's que aparecen diferenciadas en boaírico, mesoquémico, saídico, licopolitano, en todas, sin embargo, en fayúmico son len. Ran es nombre en boaírico y en saídico, pero en cambio es len en fayúmico. O sea, y esto también es interesante porque se ha visto gracias a este alfabeto, porque no se veía la diferenciación en los sistemas de escritura anteriores. Y ahora vayamos a la literatura. Hay una serie de introducciones generales que en los últimos años, sobre todo las introducciones por Tito Orland y Stephen Emmel, que lo que hacen no se ha estudiado de la misma manera. No hay un manual de literatura copta como el manual de literatura griega de Cambridge o el manual de literatura latina, que sean así claramente, porque realmente la literatura copta plantea muchos problemas de los que ahora hablaré un poco. Pero lo que hacen estos autores es, primero, hacer como se puede un repaso de lo que se conoce de la literatura copta, y también hacen un estudio de cuáles son los problemas y porque todavía está sin definir realmente qué es lo que es literatura copta, ¿no? En un esquema general tenemos una serie de obras en antiguo copto, que son los documentos que les he enseñado. Ahora les pondré alguno más. Pero tenemos sobre todo textos mágicos en antiguo copto y algún documento, incluso tenemos algún documento, tenemos un par de cartas y tal. Luego tenemos la Biblia en traducción, que es de lo más temprano, ¿no? Se piensa que ya existe, se sabe, porque tenemos algunos fragmentos, que ya existían traducciones de la Biblia a finales del siglo III. Hay quien, por ejemplo, hay una referencia a San Antonio cuando tuvo su vocación, que entró en un templo, entró en una iglesia y escuchó cómo se hablaba, cómo se decía una frase que le decía: déjalo todo y vente detrás de mí. Y entonces él decidió entregarlo todo y entregar todas sus posesiones y lanzarse al desierto, ¿no? Antonio no hablaba griego. Parece que no hablaba griego, él solo hablaba copto, y repetidamente en la vida de Antonio, Atanasio nos repite que Antonio se dirigió a una persona o a la otra utilizando un intérprete. Entonces, la pregunta es, cuando Antonio entró en esa iglesia, ¿se utilizaba ya una traducción al copto? Entonces es utilizar un pasaje en la literatura para tratar de mantener que realmente ya existían traducciones en el momento en que Antonio entró en la iglesia a principios del siglo III. Entonces no está muy claro, pero lo que sí que sabemos, y yo soy un poco de si no lo veo no lo creo, hay fragmentos del siglo III, entonces sabemos que a finales del siglo III, principios del siglo IV, ya tenemos al menos algunas traducciones de la Biblia al copto. Por otra parte, también el episodio este de Antonio se puede explicar como que había cosas había fragmentos que sí que estaban traducidos al copto para la liturgia, ¿no? O sea, que si había algún tipo de sermón, se traducían más o menos pasajes de la Biblia necesarios para la liturgia y no una traducción seguida. Es una cuestión abierta. Luego tenemos literatura monástica primitiva, tenemos los apotegmas de los padres, que primero fueron orales y luego se pusieron por escrito, y los tenemos en multitud de diferentes colecciones y multitud de diferentes lenguas, y no está claro si hubo colecciones que se pusieron por escrito en copto desde el principio o no. Es una cuestión abierta que ahora volveré a comentar. Luego tenemos vidas de los padres del desierto, como por ejemplo la vida de Antonio, los textos pacomianos, que son textos en torno al surgimiento de una de las comunidades monásticas más importantes, de la que hablaré mañana. Y luego tenemos textos escritos en griego, pero que están muy conectados. Y aquí abro la cuestión de la Historia Monacorum, escrita por quizá un viajero, o la Historia Lausiaca de Palladio, que utiliza muchas fuentes coptas, porque parece que utiliza muchas fuentes coptas.
no se pueden quizá excluir para el estudio de la lengua, para el estudio de la literatura copta. Hay que incluir también todas estas obras que están escritas originalmente en griego. Luego tenemos, maniquíes. Es maniqueos. De verdad. ¡Qué horror! Los textos gnósticos, que hablaré ahora a continuación, son los textos encontrados en Nag Hammadi, y los textos maniquíes, tenemos unos textos maniqueos encontrados también en la Tebaida. Hay un importante códice en la colección de la Universidad de Colonia, y que son traducciones de textos escritos en griego. Lo que pasa es que se han perdido los originales y esto es lo único que tenemos. Entonces se estudian dentro de la literatura copta. Luego tenemos apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que también forman parte de la colección de Nag Hammadi, y que algunos se escribieron originariamente en griego, otros se escribieron originariamente en copto, otros son traducciones. Tenemos patrística traducida al copto, tenemos luego textos martirologios, encomios y hagiografía, que en algunos casos se piensa que algunos de ellos se escribieron originalmente en copto. ¿Cómo se sabe? Pues es muy difícil, es muy difícil. Porque realmente están escritos muy bien, y si no tenemos un original en griego, es muy difícil saber si un texto se ha escrito originalmente en copto o se ha traducido de otra lengua. Entonces es muy difícil saber. Les voy a poner un ejemplo de un texto muy recientemente publicado, que es el Sermón Ascético de Esteban de Tebas, que es un autor misteriosísimo. Se sabe muy poco, y de hecho hasta el año 18 no había edición de su texto, ¿no? Ahora ya tenemos una edición de su texto que es un texto muy simple. Son instrucciones para la meditación dentro de la celda para los monjes. Francamente es como la meditación de yoga. Es muy parecido, es increíble. Pero el caso es que estos textos, que son más o menos instrucciones, incluyen muchas citas bíblicas. Y este texto incluye una cita bíblica que copia exactamente la versión copta que es una traducción también de un pasaje bíblico. Este mismo pasaje bíblico, en la traducción al griego de esta obra, es una traducción del copto y no se parece en nada al texto griego original. O sea que el texto bíblico que aparece en este texto de Esteban de Tebas ha sido traducido al copto, utilizado en este texto y luego retraducido al griego, de manera que tenemos dos textos griegos muy diferentes. Y esto lo que nos dice es que este texto, el Sermón Ascético, fue lo más posiblemente fue escrito originalmente en copto. Bueno, estos son y tenemos una serie de autores, de los autores más tempranos, Hieracas, del cual no se conserva nada, pero se sabe por citas indirectas que escribió tanto en griego como en copto. Tenemos a Xenute, que es el autor más prolífico y del que más se ha conservado, del siglo IV-V. Tenemos a Pacomio, que tenía muy poco interés literario, o sea que lo que escribía era todo instrucciones para el gobierno de su comunidad monástica, y sermones y amonestaciones y tal, pero no tenía él así como aspiraciones literarias. Luego tenemos Pablo de Tama y Esteban de Tebas, que eran autores también de obras monásticas. Como les digo, también son instrucciones para la meditación, instrucciones para el ascetismo. Entonces son textos muy especialmente dedicados a unas comunidades muy internas. Y también Juan de Licópolis. Estos son como los autores así, los primeros autores de los cuales conocemos. De Hieracas no tenemos nada, de los otros tenemos fragmentos, digamos. De Xenute tenemos mucho, pero de los demás tenemos casi fragmentos, ¿no? En los siglos VI y VII tenemos, aquí les pongo una serie de autores a que no les suena ninguno. Son misteriosísimos. Vicencio de Coptos, que fue un obispo muy importante. Este es muy interesante. De este tenemos hay una vida, la vida de Vicencio de Coptos, que tiene una visión del infierno y tiene una conversación con una momia. Aquí ahora sí que les apetece leerlo. Tiene una conversación con una momia que le habla del más allá.
y le explica cuáles son los tormentos que ha sufrido en el más allá. ¿A qué hora lo van a leer? Sí. Luego tienen Constantino de Chiut, Rufo de Chotep, Juan de Schmun, Juan de Paralos, que escriben diversas obras también de carácter, monástico. Aparte de los nombres, lo que sí que es importante aquí es que hay un antes y un después de Calcedonia y un antes y un después de la conquista árabe. Como vimos, Calcedonia fue crucial para la separación de la iglesia copta y siria de la iglesia de Constantinopla. Entonces, todas las obras posteriores a Calcedonia se convierten en obras mucho más dirigidas a la comunidad y ya no son más apologéticas del tipo de cristianismo que defendían los monofisitas. Ya dejan de querer convencer al otro y se concentran en dirigirse a sus propias comunidades. Entonces son textos que ya son mucho más íntimos a sus propias comunidades. Y antes y después de la conquista árabe pasa algo parecido, ¿no? Tenemos textos diferentes, de diferente carácter antes y después. Después de la conquista árabe y según la arabización cultural, la arabización lingüística va creciendo, empieza a haber menos producción propia y empieza a haber más como recolección en ciclos, por ejemplo, empieza a haber más recolección de obras antiguas, de, por ejemplo, ciclos de santos. Entonces, los monasterios empiezan como a aislarse un poco y entonces los monasterios dedicados a un santo patrón en concreto empiezan a recoger todas las obras encomios y vidas y tal, en torno a santos en concreto, y entonces se empiezan a crear ciclos. Y entonces hay un antes y un después también de la conquista árabe. Pero estos son. Aquí tenemos, en el periodo árabe, tenemos... por ejemplo, Juan de Nikiu es muy importante, es un autor muy importante, pero no se ha conservado en copto. La versión copta se ha perdido y solo la tenemos en etiópico. Es una carrera de obstáculos esto. Entonces, el Juan de Nikiu, que tiene una crónica universal que incluye la conquista árabe, y es uno de los pocos textos que nos conservan la perspectiva de los cristianos de la conquista árabe de Egipto. Entonces, es un texto interesantísimo. Pero está en etiópico. Aquí hay que leérselo en la traducción al alemán o al francés. O aprender etiópico, que también es importante. Y luego tenemos los patriarcas de Alejandría que siguieron durante mucho tiempo protegidos, o sea, se les respetó y se respetó el patriarcado de Alejandría a la llegada de los árabes, y tenemos los sermones de estos patriarcas de Alejandría, incluso todas las cartas festales que enviaban a las comunidades. Una carta festal es un documento que el patriarcado de Alejandría enviaba a todas las comunidades una vez al año para indicarles cuál era la fecha de la Pascua, por eso son cartas festales, y aparte, pues aprovechando la carta, les daban pues instrucciones, o era un poco como homiléticas. Entonces se leían en público y decían, a ver, el Jueves Santo cae en tal día, pero además nos dicen que, y entonces se leían en las comunidades, ¿no?, estas cartas. Tienen sermones de temas bíblicos y también tienen, como decía, estos ciclos en los que se recogen también antiguos vidas de mártires, vidas de santos del desierto y tal, y se recogen en textos como un poco de reciclado, ¿no? Problemas. Ahora voy a los problemas de... He pensado no parar, porque... si quieren paramos, pero brevemente. Bueno, sí, pues podemos parar. A las 7 en la Biblioteca Nacional hay un acto muy interesante porque han encontrado una partitura de Joaquín Rodrigo que no se conocía, y va a haber como una especie de conferencia, semiconcierto, en que se va a tocar esta pieza, y quería acabar un poco antes para poder ir, quien quiera ir. Mucha de la literatura es monástica, mañana les pondré ejemplos de literatura monástica para que vean. Vamos a hablar ahora de estos problemas de los que les hablaba, de la definición de la literatura copta. ¿Qué es literatura copta? Entonces, tal y como se define, por ejemplo, la literatura francesa,
¿no? Hay una serie de indicios que nos dice la literatura francesa es toda aquella que se escribe en francés o que se produce en Francia o incluimos la canadiense también porque también es en lengua francesa, que tiene una evolución porque está contenida dentro de una cultura y tal. Hay ciertos rasgos que nos permiten definir una literatura moderna. En el caso de la literatura copta, ¿qué es lo que se puede hacer para definir realmente qué es lo que consideramos literatura copta y no? Y ahora les voy a poner varios ejemplos para que vean a qué es a lo que me refiero y cuáles son los problemas para entender cuál es esa literatura. Ya les he hablado de los problemas de los problemas que tenemos de transmisión, de que hay cosas que en un manuscrito están atribuidas a Atanasio porque Atanasio tiene más prestigio, pero que en realidad lo escribió otro menos importante y le pone el nombre para que parezca algún texto más importante. Pero les voy a hablar de los problemas de oralidad y lengua, ¿no? Tenemos una parte importante, una parte de las obras de literatura copta, los dichos de los padres del desierto, es un tipo de literatura oral que en un momento dado se puso por escrito. ¿En qué lengua se puso por escrito? Es la cuestión, ¿no? Tenemos estos problemas que les decía de transmisión y traducción. Se nos ha transmitido una obra que está originalmente escrita en griego, pero solo tenemos la traducción en copto. Se produjo también en Egipto, ¿no? Que es una tierra bilingüe. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de literatura canadiense es en inglés y en francés, pues ¿por qué la literatura que se produce en Egipto no es también en griego y en copto, ¿no? Luego tenemos esta cuestión que les decía de la autoridad, cómo se respeta la autoridad de un escritor o no se respeta, o si las obras que se transmiten completas o se cortan en trocitos porque no se considera que tengan una autoridad. Por ejemplo, ahora les pondré más ejemplos. Y luego está la cuestión de la percepción, que es lo que se percibe desde nuestro lado, desde el lado del estudio, desde el siglo XXI, y qué es lo que percibían los coptos como esto es mi literatura, ¿no? Estos son mis textos. ¿Cuáles son los parámetros que aplicamos desde ahora? Porque tenemos una idea de lo que es una literatura nacional y si lo aplicas aquí no encaja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la percepción? También es esto. Entonces, son estas las 4 cosas de las que hablaré a continuación. La transmisión oral por supuesto, es efímera, incluso cuando se pone por escrito esta tradición oral, tampoco se establece de manera muy firme. O sea, los dichos de los padres del desierto son colecciones de máximas de sabiduría o incluso de pequeñas anécdotas que se fueron coleccionando, que circulaban de boca en boca, que son un poco como los chistes de Jaimito, que van de boca en boca y se atribuyen a Jaimito. Y de la misma manera, esto es otra comparación irreverente, pero es muy útil. Estos dichos de los padres también se transmitieron oralmente porque se repetían de boca en boca y en un momento dado se pusieron por escrito, bien por orden alfabético de padres, del padre del desierto Anup y todos los dichos de Anup y todos los dichos incluso también hay muchas madres del desierto, de los dichos de Taesis o los dichos de... Entonces todo se colocara en orden alfabético y por padres que daban que eran los protagonistas de esas anécdotas o eran los que habían dicho estos dichos de sabiduría. También se organizaron en orden de temas, por ejemplo, la humildad o la paciencia. Entonces se recogían así en fila todos los dichos. Y estas son las colecciones máximas que tenemos, son la alfabética y la temática. Son las colecciones así más importantes que tenemos que nos han llegado a través de los manuscritos medievales. Pero la realidad es que también se hacían otras pequeñas colecciones. El monasterio de San Simeón reunía los dichos de Simeón y los copiaban. Y los otros no les interesaban. O tomaban dichos de otros y les cambiaban el nombre y ponían a Simeón. O sea que no hay respeto por la autoridad, porque realmente es como si queremos contar un chiste de Jaimito poniendo en vez de Jaimito Pepito, y el chiste funciona. Entonces
simplemente se incorpora en la lista de los chistes de Pepito. Y de la misma manera, estas pequeñas anécdotas y estas pequeñas unidades literarias tenían mucha movilidad y mucha flexibilidad. Entonces, claro, lo que nos llega ahora es el resultado del máximo desmadre literario a colecciones que son muy difíciles luego de editar, porque tenemos manuscritos muy diversos, ¿no? Luego tenemos los textos en antiguo copto que aquí nos preguntamos, ¿están en la misma lengua, no? Muchos de ellos son también de transmisión oral, otros no lo son, pero ¿qué hacemos con estos textos? ¿Los incluimos en la literatura copta? No son cristianos, ¿no? Entonces aquí lo que hay que preguntarse es, ¿realmente estos textos pertenecen o no pertenecen a lo que nosotros desde aquí calificamos como una literatura copta que es cristiana y que tiene un signo de literatura cristiana, ¿no? Voy a seguir. Transmisión y traducción, ¿no? Aquí vuelvo al tema vuelvo al tema de la lengua, ¿no? A qué es lo que tenemos de todo el corpus que tenemos de literatura copta. Una parte, por ejemplo, no está en copto. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Juan de Niquiu escribió una de las pocas descripciones de la conquista árabe de Egipto, que es lo que decía antes, y que desde el punto de vista cristiano es interesantísimo, pero solo se conserva en etiópico. Pero es literatura copta. Antonio escribió sus cartas en griego o en copto. Si creemos a Atanasio, cuando decía que Antonio necesitaba un intérprete, ¿en qué lengua escribió Antonio sus cartas? Porque las tenemos en griego, fundamentalmente. Las escribió Antonio, esa es otra. Nag Hammadi, son estos códices, ahora les hablaré de Nag Hammadi, son estos códices que tenemos que contienen una serie de obras de literatura gnóstica y apócrifa. Son una traducción al copto de obras escritas en muchos casos en el siglo II, o sea, son obras escritas anteriormente en lengua griega. De algunas de ellas, por ejemplo, del Evangelio de Tomás, tenemos fragmentos en griego, pero el texto completo se nos ha conservado en copto, ¿no? ¿Es esto literatura copta? Es lo que estaban leyendo. En algunos casos no se produjo en Egipto, pero son córpora enormes de textos en griego, de textos en copto, que ¿qué hacemos? Los excluimos, porque es una producción literaria, digamos, es una traducción. Luego tenemos, en conexión con esto, ya les mencioné ayer, eso está en inglés, no sé por qué. Es que esto... es que yo también soy bilingüe. Ay, qué desastre. Perdón, es que, claro, es que son PowerPoints de 80 láminas y al final se me va la olla. Ayer hablamos de las actas de estos concilios en los que se llegaba a algunos acuerdos y a algunos desacuerdos. Y todas estas actas de estos concilios se produjeron en griego, que son las que tenemos normalmente, las actas del concilio de Calcedonia, de Éfeso, de Nicea. Tenemos unas actas en griego, pero también tenemos la traducción al copto. La traducción al copto además es diferente, porque no estaban de acuerdo con muchas cosas, entonces las ponen diferente. En las actas tenemos muchas variantes muy interesantes de estas actas que presentan su propia perspectiva. Entonces esto realmente es copto, ¿no? Bueno, entonces esto que pongo aquí al final es como, ¿qué hacemos con las traducciones? Tanto del griego al copto como traducciones a otras lenguas de cosas que se escribieron en copto, ¿no? Cuando es tan difícil a veces, en muchos casos, saber si hay obras que se escribieron originalmente en copto o en griego, porque realmente no tenemos muchos elementos de juicio. Aparte de esto que les he comentado de la traducción de la Biblia retomada y retraducida al griego, que muestra que el texto no fue del griego al copto, sino del copto al griego. Volviendo al tema de la autoría y atribución, tenemos lo mismo que tenemos esta intervención que hablaba de los copistas y de los que pusieron por escrito todas estas obras que circularon de manera oral. Tenemos algunos autores que adquirieron ese prestigio necesario para que se respetara su texto. Tenemos la obra de Xenute, que les hablaré mañana intensamente de Xenute, porque es uno de los fundadores más importantes de una orden monástica,
en el sur de Egipto, y que fue un autor, era muy erudito, él conocía probablemente la retórica griega y conocía muy bien, debía ser un personaje con mucho carisma y con mucha energía porque escribió muchísimo, a lo mejor también con secretarios, como decíamos ayer, de Orígenes, pero su obra se transmitió con pleno respeto a su autoría y se transmitió, que eso podemos verlo porque hay manuscritos de diferentes épocas que presentan más o menos el mismo texto, o sea que no se ha alterado tanto, o sea que es como en el caso de Platón, de Aristóteles, cuyos textos se han respetado, pues en el caso de Shenute tenemos un autor que se ha respetado. Por otro lado, hay obras que han circulado y les han cambiado todo, como por ejemplo los apotegmas de los padres o obras de algunas vidas de santos que se han alterado y que tenemos en diferentes versiones, porque los escribas se sintieron libres de añadir y de borrar y de cambiar y de alterar el orden de las obras. Entonces nos encontramos con que hay una circulación de diferentes versiones de la misma obra, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es esas columnitas, esas ediciones así tan difíciles de seguir. Entonces aquí llegamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo definimos, qué es lo que definimos como literatura copta? ¿Qué es literatura copta? ¿Incluimos todo esto? ¿No lo excluimos? ¿Son todos estos textos productos de una cultura de la antigüedad tardía en Egipto y su evolución en posteriores siglos hacia la Edad Media? ¿Qué hacemos con la lengua copta como factor unificador, como factor que define la literatura copta? ¿O incluimos todos estos textos que son paralelos, que son cristianos, son vidas de santos encomios, son textos de vidas de mártires y tal, que están escritos en griego, pero que están producidos en el mismo ambiente? ¿Los incluimos también o no? ¿Es la religión cristiana, por otra parte, el factor unificador? Entonces, excluimos todo lo que no es cristiano, todos esos textos en antiguo copto, y ahora les pondré un ejemplo de un texto ¿qué hacemos con él? ¿Lo excluimos? ¿Y qué hacemos por tanto con la producción en griego que se estaba dando en Egipto a la vez, ¿no? Aquí tenemos son diversas cuestiones que tenemos que tomar en consideración a la hora de definir los límites de una literatura. O sea, es como, si ahora hemos decidido, tenemos un contrato con Gredos para producir una historia de la lengua copta, ¿qué capítulos metemos, no? Esa es la cuestión. Vamos a meter la literatura que estaban produciendo autores, como ahora les mencionaré, en Panópolis, al otro lado del río de Shenute, Shenute está escribiendo sermones, y al otro lado del río hay gente que está escribiendo un texto sobre Dioniso. Esta gente está cruzando el río y probablemente coman uno al lado del otro y se encuentren y vayan a la misma taberna. Bueno, no sé cuántas tabernas iría Shenute, no se puede saber, pero es producto de una sociedad, ¿no? Y de una sociedad, la literatura la produce la parte de esa sociedad que es más erudita, que está más educada, ¿no? Traducción. Vamos entonces a la traducción de la Biblia, que a través de la traducción de la Biblia es como se estandarizó la lengua copta, ¿no? Y esta traducción, esto fue una cosa que no fue una cosa que se fue pensando poco a poco, que se fue estandarizando, sino que se produjo de tal manera a finales del siglo III, principio del siglo IV, que es probablemente obra de un grupo de eruditos que quiso hacerlo de la manera en que salió, porque está muy bien hecho. Es como cuando Cirilo y Metodio adoptan el alfabeto griego para poner por escrito la lengua eslava, ¿no? Es una cosa que ¿lo he dicho bien o no? Sí. Es que tenemos aquí al... Entonces es una cosa que se hizo como una misión que tomaron como importante para poder producir un texto que se pudiera divulgar y que se pudiera utilizar para evangelizar en lengua copta. Y es un problema que ocurrió en todo el imperio. Estas son todas las lenguas que en todo el imperio estaban
estaban en contacto con el griego, sobre todo en Oriente, y con el latín en el Occidente. Y aquí tenemos, entre otras, aquí tenemos la lengua copta como una de las lenguas que estaba ahí pujando, y en una época, en la época del imperio, de la antigüedad tardía, que es cuando todas estas lenguas empiezan a resurgir y empiezan como a producirse las traducciones a lenguas que no fueran el latín o el griego. Tenemos traducciones al copto y tenemos práctica de la traducción en el imperio ampliamente para muchas cosas, ¿no? Tenemos la administración del imperio, tuvo que adoptar ciertas posturas en cuanto a traducir decretos y edictos a una lengua a otra para que pudieran acceder para poder acceder a toda esa población de un imperio tan grande, ¿no? Tenemos muy pocas referencias en el corpus de la ley romana a cómo se podía, a cómo se debía traducir o no traducir todos estos edictos o todas estas leyes que se debían anunciar a las lenguas locales, ¿no? Pero hay un par de referencias que son interesantes ya en época tardía, en las que se dice, bueno, si la población no lo entiende, entonces habrá que ponerlo en la lengua gálica o en la lengua que sea necesaria. Luego tenemos muchas traducciones de literatura de una lengua a otra, tenemos muchos ejemplos de traducciones de literatura griega, latina, tenemos traducciones así, y tenemos el derecho romano, que tiene, el derecho romano tiene como lengua principal el latín. Esto es un repaso rápido así a todo el imperio, pero tenemos el derecho romano, cuya lengua fundamental y con mucha fuerza fue el latín, porque tocar una ley y cambiarla a otra lengua es un tema muy delicado, pero en un momento dado se empezó a traducir también al griego, y por eso tenemos las basílica, que es una traducción al griego del derecho romano. Y luego tenemos los textos religiosos, que enseguida se siente la necesidad de traducir estos textos religiosos. Tenemos el ejemplo de Septuaginta, del que hablé el primer día, y luego la Biblia empieza a traducirse no solo en Egipto, sino en otras partes al siríaco, la traducción al siríaco, que es más temprana, y luego tenemos traducciones a otras lenguas, y entonces surgen en la antigüedad tardía todas estas lenguas que habían estado un poco bajo el radar. De repente resurgen. El egipcio había estado más o menos desaparecido y de repente resurge en un florecimiento enorme que dio lugar también a una literatura bastante importante. Estos son ejemplos, ya hemos visto, de Biblias que circulaban en Egipto. Tienen aquí la Septuaginta, esto nada más que para recordarles. Esto es el Evangelio de Lucas. Y empieza el de Juan, y aquí tienen un rollo. Esto es de, creo que les puse ya esta fotografía, la de la izquierda, es un rollo de Septuaginta de época tolemaica, por lo tanto perteneciente a una comunidad judía. Y esto es un manuscrito del siglo IV, ya es un códice, y contiene por lo menos 2 evangelios, ¿no? Porque es el final de Lucas y el principio de Juan. O sea que el manuscrito al menos contenía 2 evangelios, no se sabe más. Y luego aquí ya les pongo ejemplos de un manuscrito muy temprano, del siglo III después de Cristo, de la primera carta de Pedro. Ven aquí, te epistolé, ahí lo ven. Aquí ven, te epistolé, y aquí en Petros, es la epístola a Pedro. En un manuscrito del cual se conservan algunos, no se conserva, es lo que les decía, se conserva, eso no es que lo haya cortado yo, es que se acaba, está cortado ahí. Esto de aquí es que el manuscrito no está entero, está muy roto, como todos, ¿no? Pero ya es un ejemplo. Por piezas como esta sabemos que ya existían traducciones, al menos de partes de la Biblia al copto, a finales del siglo III. Y el testimonio de si Antonio escuchó la Biblia leída o declamada en el templo en griego o en copto no está claro, pero realmente coincide un poco en fecha con los primeros ejemplos que tenemos de la Biblia. Y aquí les pongo otro ejemplo muy bonito. Este es el Códice Glacier, que contiene una traducción de los evangelios a uno de los dialectos del copto, al acmímico, que es dialectal y tiene una ilustración muy bonita.
Y luego aquí tienen más ejemplos de códices de lo que tenemos. Este es un salterio, creo que es del siglo IV-V, y esto es un manuscrito muy posterior de los Evangelios, que este puede ser más o menos de entre el siglo X y el XII, para que vean ejemplos de libros desde este, en papiro, este que es como del siglo V, que ya está en pergamino, es pequeñito, estos son pequeñitos, y este es un códice en gran formato, y este es un códice pequeñito también en pergamino con los salmos, todo traducido al copto, para que vean qué es lo que circulaba en Egipto en esta época, ¿no? La importancia de la Biblia, por lo cual tenemos muchos manuscritos bíblicos de esta época. Y finalmente ahí tienen el Evangelio, Evangelion, Catá, según Marcos. Aquí lo ven, ¿no? Para que vean una suscripción muy bonita. Esto es de un manuscrito mucho más tardío, ¿no? Hoy hay otros textos religiosos que se traducen también. Esto hablando de traducciones, ¿no? Lo interesante es que esta estandarización se pensó que estaba conectada a los monasterios de Chenute y que las primeras traducciones sistemáticas de la Biblia se produjeron en época y en torno al monasterio blanco de Chenute, y por eso todos estos manuscritos que hemos visto aquí, todos tienen un copto muy regular, no irregular, regular. Nos encontramos ya que hay no es una ortografía como la ortografía del griego, que es conocida, porque hay muchas más variaciones, pero ya tenemos el uso de un alfabeto que claramente nos sirve y en el que se puede seguir claramente también una gramática, ¿no? Porque representar diferentemente las cosas y de manera incoherente no permite realmente seguir cómo era la lengua en ese momento. Y ya en el siglo III, con esto, nos encontramos con que ya el copto está bastante estandarizado y que esto es producto de un proceso muy intelectual, hecho por gente que sabía lo que estaba haciendo, y no es producto simplemente de una evolución así al azar. Y vamos entonces a Nag Hammadi. Nag Hammadi es, para darles un poco más de ejemplos, Nag Hammadi es este grupo de manuscritos que se encontró en Nag Hammadi, que está en la Tebaida, está en el sur de Egipto. No sé si tengo un mapa. No tengo un mapa. Está en el sur de Egipto. Por supuesto no se sabe exactamente dónde se encontraron porque el paisano que los encontró no dijo dónde fue. Y el hecho es que cuando les pillaron habían quemado ya varios porque los estaban usando para el fuego, ¿no? Entonces, en el momento que ya les encontraron, ya habían quemado unos cuantos. Y habrá quien diga, menos trabajo. Pero tenemos una serie de manuscritos que, como ven, se conservaron bastante bien, incluso y esto es bastante excepcional porque se encontraron, incluso tenemos las encuadernaciones, que es muy interesante porque también nos da información sobre cómo era la encuadernación en esa época. O sea que de todo lo anterior que les he puesto, que son páginas sueltas que se dispersaron en el mercado de antigüedades en el siglo XIX, claro, no tenemos encuadernación de muchos de ellos, entonces no sabemos cómo eran. Y en cambio para estos tenemos esta maravilla, que es que tenemos documentos enteros y encuadernaciones completas, que es muy interesante. Y como ven, son unas encuadernaciones muy sencillas y que llevaban así una cuerda para atarlos, ¿no? Tienen también un formato bastante fijo. Se produjeron probablemente en escritorios bastante uniformes, todos en torno a finales del siglo IV, y hay diferentes escribas, se han identificado diferentes escribas por el tipo de letra, pero han aprendido todos del mismo modelo, que es lo interesante. Aquí tienen el apócrifo de Juan. Son casi todos textos apócrifos, incluso hay una traducción de la República de Platón, de un fragmentito de la República de Platón, pero luego hay evangelios apócrifos y hay textos gnósticos, la hipóstasis de los arcontes y textos de esta filosofía gnóstica, y luego hay evangelios que no se han conservado de otra manera, pero se han conservado en copto, pero que sabemos que existieron en un momento dado en griego y circularon en griego en la antigüedad. Como eran apócrifos y prohibidos, pues se quemaron o no se copiaron.
Entonces, gracias a que esto se escondió en un momento dado, porque esto lo escondieron, probablemente por persecuciones precisamente, muchas de las cosas que hemos encontrado es gracias a que vienen y van a quemar los libros, pues vamos a enterrarlos. Los enterraron y luego, pues, a lo mejor les quemaron a ellos y no se acordaron de sacarlos. Pero yo les conté ayer que había estos manuscritos que se han conservado con textos de Orígenes y de Dídimo, que probablemente o bien se escondieron o se tiraron o se desecharon en épocas de persecuciones antiorigenistas. Entonces, esto es lo mismo, en épocas en las que se consideraba que los textos gnósticos y apócrifos no se debían leer, entonces es cuando estos textos probablemente se escondieron y gracias a eso los hemos encontrado. Aquí tienen un texto que, este es el Evangelio de Judas, que fue descubierto hace pocos años y si recuerdan hubo unos documentales de National Geographic y le dieron le dieron como mucha publicidad y luego parece que se ha desaparecido, ya a nadie le importa, más que a los que les tenía que importar desde el principio. El Evangelio de Judas se encontró en otra zona, pero es muy semejante a los códices de Nag Hammadi, en formato y en tipo de texto. Es también un evangelio apócrifo que no se conocía y solo tenemos ahora la traducción al copto, que tenemos gracias a este manuscrito, pero se sabía que existía y que circulaba porque, por ejemplo, Ireneo de León en sus textos contra los herejes habla de un texto ese Evangelio de Judas que circula por ahí, en la que se dice que Judas era el apóstol favorito y no se conocía el texto, pero se sabía que circulaba. Y gracias a los manuscritos de Nag Hammadi y que es de una zona un poco más al norte, gracias a estas traducciones al copto, tenemos constancia de estos textos, al menos en su traducción. Entonces, como he dicho, los textos bíblicos están muy conectados a la estandarización de la escritura copta. Y esto es como lo estudiamos desde aquí, desde nuestra visión del siglo XXI, decimos literatura cristiana y escrita en copto así, tal y cual. Pero luego tenemos una serie de textos que se salen un poco de son completamente contemporáneos, pero se salen de ese esquema en el que los textos son o bien todos estos siguen siendo cristianos, aunque sean apócrifos, todos estos cristianos a geografía y tal, incluso los apócrifos, traducciones al copto o no, pero luego tenemos otros textos como los textos mágicos que pertenecen a que están en una vía diferente de estandarización. Y son los textos mágicos que se nos han conservado de la misma época. Y aquí les pongo un ejemplo de un manual de magia. Es el manual de magia más grande que tenemos, que es el PGM4, que está conservado en la Biblioteca Nacional de Francia. Es un libro de instrucciones mágicas de todo tipo, como les decía antes. Son instrucciones mágicas relacionadas con procedimientos para obtener el amor de alguien, o procedimientos para ganar juicios, o procedimientos para que los negocios vayan bien. O sea, hay todo tipo de procedimientos, incluso adivinatorios, de interpretación de sueños y tal. Y en este texto nos aparecen una serie de himnos. Este texto que ven aquí, que les he puesto en detalle, está aquí. Si miran la imagen, no sé si se ve bien, esto de aquí es diferente a lo que sigue aquí. Se ve un poco, ¿no? Como está escrito diferente. Está escrito en copto. Este texto de aquí está abajo, son las instrucciones en griego, pero el texto está escrito conscientemente por un escriba que lo ha escrito diferente. Y no es que utilizaran fuentes en la antigüedad, es que lo escribió como algo diferente, es una lengua diferente, que la escribo en un alfabeto que se parece al copto, pero que no es, que se parece al griego, pero que no es griego. O sea que lo que tenemos aquí es que ha habido una estandarización diferente, paralela a la estandarización del uso del alfabeto para la Biblia, y que lo encontramos en textos como este, en que nos encontramos signos diferentes. Tienen este signo, ¿ven este signo de aquí? Que es como una especie de L que hace así. Ese no está en la Biblia. O, a ver si encuentro otro más. Este de aquí, que es como un 3, ese tampoco está en la Biblia.
Y está estandarizado. Este texto, este manuscrito tiene casi 40 folios, tiene 70 y tantas páginas y tiene una gran cantidad de himnos y de oraciones escritas en copto, que se leen, sabiendo copto más o menos, con un poco de dificultad se lee, o sea, se lee como copto normal y corriente, no muy normal y no muy corriente, pero se puede leer. Pero no pertenecen al círculo, digamos, de producción cristiana y de producción de la Biblia. Es como una producción paralela. Aquí ven qué es, aquí ven la palabra Usire, es Osiris. Esto es un himno a Osiris que aparece en un texto mágico, o sea que no es cristiano. Y si vemos, bueno, de Osiris podría ser cristiano también, porque en el PGM4 también aparece Jesucristo, pero utilizado como entidad poderosa para pedirle que intervenga o sea que el texto no es cristiano, claramente. Pero nos encontramos con que existe una evolución paralela que desapareció naturalmente con la desaparición, digamos, del paganismo. O sea, el cristianismo ejerció como una pisonadora sobre toda la evolución, todas las otras, o sea, todas posibles ramificaciones de la lengua egipcia y de la producción literaria egipcia que no fuera cristiana, fueron apisonadas por el cristianismo, evidentemente, por persecuciones y simplemente por dejar de copiar un texto es igual que quemarlo, o peor. O sea, los textos se conservan porque se siguen copiando. En el momento que ya no se copia, pues desaparece. Pero esto es un testimonio de cómo existía también producción literaria copta que no es cristiana. Y este es un ejemplo. Ahora hablemos de la literatura, llamémosla pagana, contemporánea a la producción, por ejemplo, de Xenute, ¿no? Xenute está en Atripe, que está en Panópolis, que está en la Tebaida, donde el Nilo tenía que haber puesto mapa, donde el Nilo hace así, en la Tebaida, pues ahí en toda esa zona es donde floreció el monaquismo y florecieron unas comunidades cristianas muy potentes. Entre ellas el Monasterio Blanco, donde Xenute desarrolló una actividad literaria muy grande, siempre conectada siempre son todos sermones y homilías y tal, pero a la vez, al otro lado del río, tenemos una serie de escritores que están también, que tienen también una vida floreciente literaria. De hecho, Damascio, que es un autor posterior de finales del siglo V, en su vida de los filósofos describe el ambiente literario, el ambiente intelectual, tanto de Alejandría como de Panópolis. Y es muy interesante porque Damascio lo que hace es describir, a veces de manera muy negativa, a todos los autores que eran supuestamente no cristianos. Lo que pasa es que en muchos casos, todos estos autores lo que estaban haciendo era prácticas intelectuales que eran consideradas no cristianas, porque todo lo que no era exclusivamente cristiano era condenado, como veremos a continuación, por Xenute. Era como lo que no sea solamente la dedicación al cristianismo, se considera culto a los ídolos. Entonces todo uso de la literatura griega antigua, de la mitología, de no sé qué, era una cosa que no se debía hacer. Entonces aquí tenemos la cuestión de esta etiqueta de pagano aplicada a muchos autores de esta época. No tenemos muy claro si realmente eran o no eran cristianos. Simplemente su actividad intelectual no era cristiana, pero eso no significa que ellos no lo fueran. Un ejemplo muy claro es Sinesio de Cirene, que era un discípulo de Hipatia de Alejandría, que a lo mejor la conocen por la película esa. La película esa Ágora, que es sobre la vida de Hipatia. Ellos dicen Hipatia, pero debería ser Hipatia, por eso digo Hipatia. Sinesio fue discípulo de Hipatia y Sinesio fue obispo de Cirene. Entonces, para ser obispo hay que ser cristiano, pero él había aprendido con ella, ¿no? Entonces, ahí no está demasiado claro si realmente todos estos personajes eran o no eran cristianos. Lo que hace Damascio es describir su actividad. Muchos de ellos eran probablemente paganos. Paganos, que es una etiqueta que se aplica a cosas muy diversas, ¿no? Digo, pero pagano como no cristiano. Orapolo, por ejemplo, es un autor que nos ha dejado una descripción de los jeroglíficos.
Entonces, es una descripción de los jeroglíficos muy mal hecha porque no da una. Pero es interesante porque lo que les enseñé antes del uso simbólico de los jeroglíficos como escritura de poder, pues todos estos jeroglíficos habían adquirido un valor espiritual así muy grande, y entonces lo que hace Orapolo es decir, este signo que aparece aquí significa el espíritu que tal cual, y lo que significa es barca. Pero claro, Orapolo lo que le da es, lo que hace es como espiritualizar a los jeroglíficos y atina en algunos, pero él ya no sabe, y en el siglo V ya muy poca gente sabía leer jeroglíficos. Lo que pasa es que estaban presentes en todas partes. Lo mismo que están presentes hoy cuando se va a Egipto, estaban presentes, y muchos templos eran reconsagraciones de templos egipcios. Tenemos también también autores que escribieron, que eran neoplatónicos y que seguían escribiendo tratados filosóficos. O sea que tenemos una serie de autores que tenían una actividad intelectual que no era cristiana por definición y que eran considerados no cristianos, pero que estaban produciendo en Alejandría, o incluso en el caso de Panópolis al otro lado del río, ¿no? Aquí tenemos, les iba a traer estaba buscando una imagen de Hipatia y me he encontrado con este cuadro del 19 de Julius Kronberg, que es mucho más bonito que todos los dibujos esos modernos que hay. Luego tenemos, y les voy a dar ejemplos de producción de la literatura griega contemporánea, en concreto en Panópolis y en la Tebaida, ¿no? Tenemos Nono de Panópolis, que es un ejemplo muy claro. Nono de Panópolis escribió un poema en hexámetros sobre Dioniso. Y es un poema en hexámetros que bebe de la épica griega y que utiliza la lengua homérica. O sea que Nono era un personaje muy erudito no solo en la literatura griega, en la mitología griega, y que la incorpora en un larguísimo poema ya no me acuerdo cuántos versos tiene, pero es un larguísimo poema en hexámetros que es plenamente de mitología griega. Y este mismo autor escribió una paráfrasis del Evangelio de San Juan, entonces puso partes del Evangelio de San Juan en verso. Entonces, si uno piensa en Nono solamente como autor de las Dionisíacas, pensará que es un autor pagano contemporáneo a todos estos cristianos, ¿no? Luego tenemos una serie de poetas que escriben en hexámetros en la Tebaida, ¿no? Tenemos a Coluto, que escribió sobre el rapto de Helena, Calidonia K, que es sobre el jabalí de Calidón, Pérsica. Tenemos a Trifiodoro, que escribió el saqueo de Troya. O sea, que es en hexámetros, que como ven es la tradición, son postomericanos todo esto. Luego Museo, que escribió también Ero y Leandro, que es un mito desgraciado de una pareja de amantes. Entonces, como ven, son temas profundamente clásicos, escritos en hexámetros, que también son profundamente clásicos. También utilizando homerismos en la lengua, o sea, imitan la lengua de Homero. Todo esto se está produciendo al otro lado del río, y yo les digo que el Nilo se cruza en 3 minutos. Y la gente está yendo de un lado para otro. O sea que esto es el ambiente intelectual en el que se produjo la literatura copta más importante. Por lo tanto, no se pueden separar completamente, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se estudia la producción literaria del Egipto de la época en la tardoantigüedad. Y stripe, es atripe, esto me lo ha corregido también. Atripe, es que se me ha salido Xenute el stripper. Y Xenute era el personaje más conservador que se le pueda a uno ocurrir sobre la faz de la tierra. En fin. Ahora verán lo que... Pues sí. Fue abad de la Federación del Monasterio Blanco. Y era ya de familia cristiana, o sea que estos ya son cristianos que surgen y este entró en el monasterio, como esos niños que eran entregados a los monasterios, entró en el monasterio probablemente muy joven, pero era muy erudito. Entonces aquí está el debate de dónde aprendió, porque él era de Panópolis, dónde aprendió él, porque sabía muy bien griego, y por ejemplo en una de sus homilías hace una referencia a Aristófanes.
¿Se acuerdan Aristófanes, las ranas, cuando dice brequequequex, quax, quax, quax? Esto aparece en un texto de Xenute, o sea que Xenute conocía la literatura griega muy bien. Y por eso les pongo en conexión. Él estaba aprendiendo esta literatura griega, la aprendió en Panópolis cuando se estaban escribiendo todos estos poemas hexamétricos, que probablemente esta gente tenía que estar aprendiendo allí la literatura y practicando literatura griega de esa manera en esa ciudad. Él no fundó el Monasterio Blanco porque estaba fundado por su tío, pero cuando él llegó a finales del siglo IV, principios del siglo V, creció allí porque llegó bastante joven y pronto se convirtió en abad. Les puedo recomendar otros textos que son muy curiosos porque son los textos de sus visiones. Él tuvo una serie de visiones por las que identificó que se estaban produciendo unos terribles pecados dentro del monasterio. Entonces se fue a la abad a decirle: hay unos pecados horribles que se están cometiendo en el monasterio, que era probablemente, luego la gente dice que probablemente era homosexualidad. Y entonces él fue a decir: esto es tan horrible y tal. Y entonces le regañaron y se fue. Y entonces se retiró y siguió mandando cartas al abad diciéndole: ay, tal, que esto está pasando, hasta que realmente descubrieron a los que estaban cometiendo esos pecados tan horribles que no están mencionados. Entonces se dieron cuenta de que él tenía esta visión profética y le llamaron, volvió y le nombraron abad. Fue abad y probablemente le hicieron abad porque era el más listo del pueblo, digo yo, porque era el que mejor sabía leer, era el que mejor, y tenía probablemente un carisma y una energía personal bastante grande. Fue el autor copto más prolífico que conozcamos, ¿no? Pero no trascendió fuera de Egipto. Lo mismo que Pacomio fue traducido por San Jerónimo, como veremos mañana, fue traducido por San Jerónimo al latín. Xenute, que se quedó en Egipto y no tuvo ninguna trascendencia más allá del Monasterio Blanco. Se le conocía en Egipto. De hecho, el patriarca, en el siglo XX, ha habido varios patriarcas de Alejandría que se llamaban Xenuda. O sea que es un nombre y se le recuerda y tal, pero en la liturgia de la Iglesia copta. O sea que es un autor que no trascendió fuera de Egipto. Y ahora les voy a traer esta historia poniendo en relación a los dos lados del río, los paganos a un lado y los cristianos al otro, cómo las relaciones que tuvo Xenute con un pagano que era el gobernador local, era el gobernador de Panópolis, y veamos si les parece cómo interpreto yo esta situación. En la vida de Xenute, Besa, que fue uno de sus sucesores, hablaba de este pagano que se llamaba Gesio, que decía era muy impío y solía blasfemar contra Cristo. Y esto probablemente algunos dicen que lo que le pasaba no es que fuera cristiano, sino que era arriano, porque lo que él decía es que Cristo no era de la misma naturaleza que el Padre. Y entonces ya decir esto es blasfemar contra Cristo para alguien que es antiarriano, ¿no? Entonces esta es una de las interpretaciones que se da a esto. Entonces, diciendo palabras profanas sobre él en su ignorancia y su maldad. Cuando nuestro justo padre Xenute se enteró de sus blasfemias, le maldijo diciendo: su lengua estará atada al dedo gordo de su pie en el infierno. Y esto es lo que le ocurrió cuando murió. Mi padre nos lo confirmó y dijo: le viene el infierno, porque Xenute era muy visionario. Le viene el infierno con la lengua atada al dedo gordo de su pie, atormentado sin perdón por su impiedad. ¿Qué era su impiedad? Y aquí es a lo que voy. ¿Qué era lo que hacía Gesio que tanto le molestaba a Xenute? Y era realmente que no fuera cristiano o que era arriano y que decía que Cristo era inferior al Padre, que es lo que andaban, o que Cristo no era preexistente antes de su nacimiento, ¿no? Que estas eran las cosas que les molestaban a los antiarreanos, ¿no? Su ateísmo va a la par con la manera que tienes de abusar de los pobres con tu opresión. Y aquí es lo que tenemos cuando dice que les robaba a los pobres porque les hacía pagar impuestos. Entonces, los impuestos en el siglo III y IV, pues la gente iba muy al borde, ¿no? Entonces, aquí es por lo que sabemos, Gesio era el gobernador local, era el encargado de la recaudación de impuestos y a los pobres les confiscaba las barcas, porque era una cosa que se hacía. Cuando había que transportar a un gobernador local, se confiscaba una barca o un burro. Y entonces esto es lo que dice: y les confiscas las barcas y les quitas los animales y tal, ¿no?
Y entonces aquí es a la que llegamos. Y ocurrió otro día que nuestro padre Xenute se fue a Panópolis, o sea, cruzó al otro lado del río, a sacar los ídolos de la casa de Gesio en silencio por la noche. Se subió a su burro con 2 monjes que le acompañaban sobre sus propios burros y llegaron al río por la noche. Por la divina providencia cruzaron el río y entraron en la ciudad sin barco ni barquero. Y cuando se acercaban a la puerta de los paganos, las puertas de la casa se abrieron una tras otra hasta que llegaron al lugar donde estaban los ídolos. Y entonces con los hermanos los tomó y los llevó al río, los rompió en pedazos y los tiró al río. Esto es lo que nos transmite la vida de Xenute. Pero él mismo también lo dice. Esto es un texto del propio Xenute que dice: y a través de él, habla de Gesio, le dejamos expuesto de manera que todos apreciaron su desprecio y su vergüenza, pues reconocieron al mentiroso que decía: no hay ídolos en mi casa. Porque Gesio era gobernador y para ser gobernador tenía que ser cristiano, porque estamos en una época en la que ya hay que ser cristiano. Entonces, él decía, pero entonces de lo que le acusa Xenute quizá sea de ser criptopagano o simplemente que tenía ídolos. Y entonces aquí, este es un texto muy interesante porque es como Xenute justifica que entra en una casa y lo rompe todo. Y entonces dice, no existe el robo, es la palabra literal en copto significa robo, pero no hay delito en los que tienen a Cristo, que es una frase muy conocida de los textos de Xenute, que es el llevar a Cristo, el ser seguidor de Cristo da carta blanca para hacer lo que quieras, ¿no? Es como, si tú lo haces en nombre de Cristo, entonces estará bien hecho, que está muy mal hecho. Entonces dice, tomé a tus dioses en secreto e hice colgar tu insulto y vergüenza en las jambas de las puertas de tu casa. Escrito sobre papiro, o sea, que puso sobre papiro, eres un adorador de los ídolos. Y después de romper tus jarras de orina embotellada como si fuera vino a las puertas de tu casa y tal. Dice, y entonces dice que son los que creen en Cronos. Y todo esto, ahora les explicaré a dónde voy con todo esto. Cuando examiné tu casa por segunda vez no encontré ídolos en ella, de manera que no tenías más que los que tomé la otra vez. Y si tomé los ídolos de tu casa, ¿puedo acaso también esconder el sol, el cielo, la luna y las estrellas a los que también rindes culto? Es una descripción de lo que cree que está haciendo como pagano, está rindiendo culto a los astros. O dice, ¿acaso construiré vallas en el oeste para impedir que ores hacia occidente? O sea, orar, también las oraciones. O haré vigilancia en el río y los canales para impedirte que ofrezcas libaciones a Cronos y a las aguas. Entonces, aquí esto es la visión, la perspectiva de los cristianos de esa época de lo que se suponía que estaban haciendo los paganos. ¿Y qué es lo que estaba realmente haciendo Gesio? Pues probablemente Gesio era un hombre muy erudito que en su casa tendría estatuillas o mosaicos. Que hemos visto que existen mosaicos de Poseidón en casas tardoantiguas, ¿no? Entonces, realmente yo digo esto, pero también se puede pensar lo contrario, porque lo que les he dado es lo que tenemos como evidencia, pero que realmente es posible que no se tratara de un criptopagano, sino que se tratara de un cristiano que, sin embargo, no renuncia a su bagaje helénico y a su bagaje intelectual, y es como lo mismo que no va a ser, es un cristiano que escribe sobre Dioniso, que probablemente le parecía fatal a Xenute que alguien escribiera sobre mitología griega. Pues lo mismo nos encontramos, que Gesio lo que tiene es que es gobernador, entonces tiene que dar ejemplo, y en opinión de Xenute es muy mal ejemplo leer a los clásicos y tener estatuillas y mosaicos en su casa, ¿no? Existe la otra posibilidad, es que realmente sí que fuera pagano, pero claro, eso no lo podemos saber porque apenas se sabe quién es Gesio, pues es imposible saberlo. Finalmente, y ya termino porque nos vamos a escuchar al guitarrista. Hay otra fuente importante que tenemos para conocer las comunidades cristianas, coptas, o no cristianas, las comunidades coptas de Egipto, y son los papiros documentales, ¿no? Tenemos una serie de documentos, tanto sobre papiro, como ven aquí, como sobre ostracón, que es un formato, que es un soporte de escritura muy típico del sur de Egipto durante pues hasta época árabe, incluso en época árabe incluso hay un poco. Y tenemos también, como ven aquí, otro documento en papiro. Entonces tenemos una gran cantidad de documentación ya desde el siglo IV,
en un principio y hasta la llegada de los árabes son documentos de tipo privado, pero a la llegada de los árabes, cuando el griego enseguida se prohíbe como lengua de la administración, pero los árabes ven que tienen un cuerpo de administradores que están alfabetizados, que tienen capacidad para escribir en copto, y entonces deciden tener una administración en copto. Entonces se producen a partir de época árabe, a partir del siglo VII, nos encontramos una gran cantidad de documentos fiscales y de derecho privado y de derecho público también en copto. Y todo esto tenemos un desarrollo, un florecimiento de la lengua copta en época árabe conectada con esta nueva misión que van a tener estos escribas coptos para participar en la administración del nuevo gobierno árabe de Egipto, ¿no? Tenemos también una serie de archivos monásticos. Aquí les pongo una imagen del monasterio de Apapolo en Bawit, en Hermópolis, que es un monasterio que, como ven, lleva mucho tiempo sin funcionar, pero en el que se han encontrado unos archivos enormes que cubren varios siglos, por los cuales tenemos una información utilísima sobre el funcionamiento económico, fiscal y social de todos estos monasterios. Sabemos cómo los monasterios funcionaban como centros, como centros, digamos, sociales y que se ocupaban económicamente de los pueblos de alrededor, recaudaban los impuestos, manejaban las tierras y un poco daban trabajo y centralizaban un poco la economía de grandes zonas de terreno. Incluso en épocas de peste también tenían hospitales. O sea que gracias a toda esta documentación que tenemos en copto, que son documentos de tipo, como les digo, públicos o privados, tenemos una información valiosísima, ¿no?, sobre el funcionamiento de estas primeras comunidades cristianas. Mañana comenzaré con la estructura de la Iglesia egipcia y los nombramientos de los obispos que dejé en el tintero ayer, y continuaré con las primeras comunidades ascéticas y luego cenobíticas y las comunidades monásticas de Egipto, y entonces enlazaré también con toda esa literatura que he mencionado hoy, pero veremos un poco qué tipo de literatura tenemos en cada caso, conectado con el desarrollo monástico, con también algunas imágenes de arqueología de Egipto. Y bueno, si hay alguna pregunta. Son alfabetización, son transcripciones al alfabeto griego de palabras que estaban escritas en demótico, en sistema de escritura demótico. Entonces se ponían encima para que se pudiera, un poco para definir bien su pronunciación, para que quedara claro cómo se pronunciaban, porque al demótico le faltan las vocales. Entonces una palabra que tiene 3 alfas no van a aparecer bien marcadas, o 3 ómicrons o lo que sea, no van a aparecer bien marcadas. Entonces, al ponerlas encima, transliteradas, ayudaba a la pronunciación de estas palabras que pertenecen a un himno mágico o a una fórmula mágica. No, de izquierda a derecha. Sí, es muy interesante, sí. Hay que mirarlo así, sí. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues entonces muchas gracias. Y mañana seguimos con más.